El Palacio de Bellas Artes resplandece esta noche como una joya, encendida en el corazón de la Ciudad de México. Es el 14 de noviembre de 1952. Afuera, sobre la Avenida Juárez, la multitud se extiende hasta donde alcanza la vista. 3,000 personas que empujan, que gritan, que levantan los brazos hacia las marquesinas iluminadas como si rezaran ante un altar de luz. Adentro, en el gran vestíbulo de mármol, 300 invitados aguardan en silencio la llegada de la mujer más fotografiada de México. Los hombres llevan frac. Las mujeres visten joyas que valen lo que una casa. El olor del perfume francés y el barniz reciente de los pisos se mezclan en el aire quieto y cargado de expectativa. Entonces se abre la puerta, y ella entra. Alta, lenta, perfecta. María Félix camina hacia el interior del palacio con esa serenidad de quien sabe que el mundo se detiene cuando ella avanza. Lleva un vestido negro de Balenciaga que le ciñe el cuerpo como una segunda piel, y sobre el cuello desnudo, un collar de rubíes que destellan como brasas. 40 millones de mexicanos esperan en sus casas lo que pasará esta noche. 40 millones que han escuchado los rumores, que han leído las columnas, que saben que algo está a punto de ocurrir. Porque esta noche no es solo el estreno de una película. Esta noche es una declaración de guerra. Y en los siguientes 12 minutos, México cambiará para siempre. Esta es esa historia. Para entender lo que sucedió aquella noche de noviembre, hay que regresar al principio. Hay que volver a Álamos, Sonora, en el año 1914. Sí, cuando una niña nació en una familia de 11 hijos, bajo el nombre de María de los Ángeles Félix Güereña. Álamos era entonces un pueblo de ranchos y polvo, de silencio y sierra, un lugar donde las mujeres aprendían muy pronto que el mundo pertenecía a los hombres. Pero aquella niña aprendió algo diferente. Aprendió que los hombres también podían pertenecer a ella. Nadie que la conoció en esos años olvidó jamás la primera vez que la vio. Había en sus ojos algo que no pertenecía del todo a este mundo, algo antiguo y sereno, una inteligencia que observaba y pesaba y decidía sin revelar nada. Su padre, Bernardo Félix, era hombre de carácter férreo y silencios largos. Su madre, Josefina Güereña, era el contrapeso necesario, dulzura donde él era piedra. Entre los dos forjaron sin saberlo a la mujer que sacudiría a toda una nación. María llegó a Guadalajara con 16 años y una belleza que paraba el tráfico, literalmente. Cuenta la leyenda, y en su caso la leyenda siempre tiene algo de verdad, que el director Fernando Palacios la vio cruzar la calle en 1942, tropezó con el bordillo, y tardó 3 días en localizarla para ofrecerle un papel en el cine. Ella tardó 20 minutos en aceptar, no porque dudara, sino porque ya entonces sabía que hacer esperar a los hombres era la primera forma del poder. El Peñón de las Ánimas se estrenó ese mismo año, y con ella nació la doña, no como personaje de ficción, sino como categoría de la realidad mexicana. María Félix no interpretaba mujeres débiles, no sollozaba en rincones, no esperaba ser rescatada. En pantalla, los hombres caían a sus pies y ella los dejaba caer. Eso, en el México de los años 40, era una revolución silenciosa más poderosa que cualquier discurso político. En 10 años, se convirtió en la actriz mejor pagada de la industria. Filmó en México, en España, en Francia e Italia. Jean Renoir la dirigió. Agustín Lara le escribió canciones y le puso su nombre en la más famosa de todas. Diego Rivera la pintó. Jorge Negrete la amó con una devoción que rayaba en la rendición total. Y sin embargo, en todos esos años, María Félix mantuvo una sola regla inquebrantable, una regla que nadie en la industria se atrevió jamás a desafiar abiertamente. Hasta aquella noche de noviembre de 1952. La película se llamaba La Pasión Desnuda, título que ya era una provocación. Una coproducción argentino-mexicana rodada en Buenos Aires durante los meses más calurosos de 1952, con dirección de Luis César Amadori, y un guión que abordaba sin eufemismos el deseo femenino, la autonomía del cuerpo, y la decisión de una mujer de elegir sus propios amores, sin pedir permiso a nadie. María Félix había elegido el proyecto precisamente por eso, porque era un proyecto que le pertenecía de principio a fin.
Pero entre Buenos Aires y México City había un obstáculo que nadie había calculado bien. Se llamaba Ernesto Pi Uruchurtu, y era el regente de la Ciudad de México. Uruchurtu era conocido en los círculos del poder con un apodo que él mismo nunca desmintió: el regente de hierro. Hombre de costumbres rígidas, vocabulario bíblico y una convicción absoluta de que su deber consistía en proteger la moral pública de la capital de la República. Bajo su administración, los cabarets habían sido clausurados uno a uno. Las trabajadoras sexuales habían sido retiradas de las calles mediante operativos que él llamaba saneamiento. Las revistas con portadas consideradas indecentes desaparecían de los puestos de periódicos sin previo aviso. Y el cine, ese gran escaparate de sueños y deseos, era para él un campo de batalla permanente. Uruchurtu había visto La Pasión Desnuda 3 semanas antes del estreno, en una proyección privada organizada por la distribuidora. Lo que vio lo perturbó profundamente. No por razones técnicas, no por consideraciones artísticas, sino porque en aquella pantalla una mujer mexicana, la mujer mexicana por excelencia, el símbolo vivo de la feminidad nacional, hablaba de su propio cuerpo con una franqueza que él no estaba dispuesto a tolerar. En los días que siguieron a esa proyección, comenzó a moverse. Discretamente, como era su costumbre, sin declaraciones públicas, sin comunicados oficiales, solo llamadas telefónicas a los hombres correctos, conversaciones en despachos bien cerrados, presiones suaves pero inequívocas sobre los propietarios del Palacio de Bellas Artes. El mensaje era claro: la película podía estrenarse, pero no toda la película. Había escenas que debían cortarse, había diálogos que debían suprimirse, había una versión oficial, autorizada, esterilizada, que era la única que México podría ver. Había, en otras palabras, una versión que no era la película de María Félix. Nadie le dijo nada a ella directamente. Eso también era parte del plan. María se enteró 4 días antes del estreno. La fuente fue su asistenta personal, una mujer de nombre Consuelo Ramos, la que había trabajado con ella durante 8 años, y cuya lealtad era de las pocas cosas en el mundo que la doña consideraba absolutas. Consuelo había escuchado una conversación en los pasillos de la distribuidora. Una conversación entre 2 hombres de traje que hablaban de los cortes aprobados y la versión definitiva, con la naturalidad de quien discute un asunto de contabilidad. Consuelo memorizó cada palabra. Esa misma tarde se las repitió a María sentada en la silla del tocador, con el espejo entre las dos y los ojos fijos en el reflejo de su patrona. María Félix escuchó en silencio. Cuando Consuelo terminó, se quedó inmóvil durante exactamente 4 segundos. Luego se levantó, caminó hacia el teléfono y marcó el número del director de la distribuidora. La conversación fue breve. El hombre del otro lado de la línea tartamudeó explicaciones. Habló de ajustes menores, de cuestiones de formato, de recomendaciones técnicas. María lo escuchó con paciencia sobrehumana. Cuando él terminó, ella preguntó con voz completamente tranquila: ¿cuántos minutos cortaron? Silencio. ¿Cuántos minutos? 17, señora Félix. 17 minutos aproximadamente. Ya veo, dijo ella. Y colgó. 17 minutos. No era un ajuste menor, era el corazón de la película. Las escenas eliminadas contenían el monólogo central del personaje, la secuencia en la que la protagonista le explicaba a su amante por qué ningún hombre tenía derecho sobre su cuerpo. Eran las escenas que habían convencido a María de hacer la película. Eran, en todos los sentidos posibles de la palabra, la razón de ser de La Pasión Desnuda. Y alguien había decidido, sin consultarla, que México no las vería jamás. En las siguientes 72 horas, María Félix hizo 3 cosas. Primero, contrató al abogado más combativo de la Ciudad de México, un hombre llamado Rodrigo Cervantes Alvarado, que tenía fama de no temer a nadie y de disfrutar los pleitos como otros disfrutan las fiestas. Rodrigo se presentó en el despacho de la distribuidora al día siguiente, con una carpeta de documentos bajo el brazo y una expresión que, según quienes lo conocían, significaba que estaba a punto de hacer exactamente lo que más le gustaba. Segundo, María convocó a los periodistas, no a los columnistas de sociales que cubrían sus estrenos con fotografías de flores y frases de admiración, a los reporteros de política, a los que cubrían el ayuntamiento y los ministerios,
y a los que sabían quién era Uruchurtu y lo que significaba su nombre en los pasillos del poder. Les dio entrevistas en su camerino, sentada ante el tocador con el rostro sin maquillaje, lo cual era en sí mismo un gesto de guerra. Mostrar a la actriz sin máscara, en territorio íntimo, hablando de política sin adornos. Hay hombres en este país, les dijo, que creen que pueden decidir lo que las mujeres pensamos, lo que las mujeres decimos y lo que las mujeres vemos en una pantalla. Esos hombres se equivocan. Y esta noche lo sabrán. Tercero, y esto es el detalle que casi nadie conoce todavía, María Félix ordenó que se hiciera una copia completa y sin cortes de La Pasión desnuda, y que esa copia fuera llevada aquella misma noche a la Embajada de Francia en México, donde su amigo íntimo el embajador Etienne Buran des Rosières la guardó bajo llave en una caja de seguridad diplomática a la que ninguna autoridad mexicana tenía acceso legal. Era un gesto que iba más allá del instinto de conservación. Era un acto de inteligencia estratégica ejecutado con la misma precisión con que ella preparaba un papel. La película podía ser censurada en México, pero no podía ser borrada del mundo. La noche del 14 de noviembre llegó. El Palacio de Bellas Artes estaba lleno hasta el último asiento. Los 300 invitados de la función de gala ocupaban la platea y los palcos con esa mezcla de elegancia y ansiedad que caracteriza los estrenos importantes. Sabían que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, aunque nadie hubiera podido decir exactamente qué. Los rumores habían circulado durante días. Si se hablaba de un escándalo, se hablaba de cortes en la película. Se hablaba de un enfrentamiento entre la doña y las autoridades que podía estallar en cualquier momento. María Félix llegó con 20 minutos de retraso. Otro gesto calculado. Cuando entró al vestíbulo y la sala entera se giró hacia ella, la ovación que recibió fue tan intensa que el director del palacio, un hombre llamado Fernando Gamboa, tuvo que pedirle al público que guardara silencio para comenzar la proyección. Se apagaron las luces. Empezó la película, y durante 43 minutos todo transcurrió sin incidentes. El público vio la primera parte de La Pasión desnuda, los paisajes de Buenos Aires, la presentación de los personajes, el desarrollo de la historia. María en pantalla era, como siempre, magnética e inevitable. Nadie se movió de su asiento. A nadie cruzó una palabra. Entonces llegó la escena del monólogo. Y en lugar del monólogo, apareció un corte abrupto. Un salto de imagen que duró menos de un segundo pero que cualquiera con ojos lo vio. La película saltaba de un plano a otro sin transición, como una herida en el tejido del tiempo. El personaje que María interpretaba desaparecía de la pantalla en mitad de una frase y reaparecía 3 escenas después, en una situación completamente diferente. La continuidad estaba rota, la historia cojeaba, el corazón había sido extirpado. En la platea, alguien murmuró en voz baja, luego otro, luego 10. Luego la sala entera bullía con ese rumor contenido de la indignación que aún no encuentra su voz. María Félix estaba sentada en el palco central. No se movió, no gesticuló, no susurró nada a su acompañante. Esperó con la paciencia de quien ya sabe lo que va a hacer y solo está esperando el momento preciso. El momento llegó cuando terminó la película. Las luces se encendieron. El público aplaudió por educación, ese aplauso incómodo que no sabe si celebrar o protestar. Y entonces María Félix se puso de pie en su palco, y la sala entera volvió a girar hacia ella como siempre lo hacía, como si fuera la ley de la gravedad. Ella esperó a que el silencio fuera completo. Tardó exactamente 8 segundos. Luego habló. Su voz era perfectamente audible en cada rincón del Palacio de Bellas Artes, sin gritar, sin forzar nada, con esa capacidad actoral de llenar un espacio con la presencia pura de las palabras. Lo que acaban de ver esta noche, dijo, no es la película que yo hice, es la película que alguien decidió que ustedes merecían ver. Y no son lo mismo. El silencio duró exactamente 4 segundos. Luego el Palacio de Bellas Artes estalló. No todos aplaudieron. Hubo hombres de traje que cruzaron los brazos y miraron hacia el escenario con expresiones pétreas. Hubo mujeres que se pusieron de pie y gritaron su nombre. Hubo periodistas que sacaban sus libretas antes de que ella terminara la frase, sabiendo que estaban presenciando algo que no se olvidaría. Lo que acaban de ver esta noche no es la película que yo hice.
Esa frase recorrería México en las semanas siguientes. Aparecería en periódicos, en conversaciones de cantina, en las mesas de los mercados y en las aulas de las universidades. Sería repetida por mujeres que no habían visto la película, por hombres que discutían en las barberías, por estudiantes que la escribían en los márgenes de sus cuadernos como si fuera un principio moral. Pero aquella noche, en el Palacio de Bellas Artes, todavía no había terminado. El director Fernando Gamboa bajó del escenario hacia el palco de María con el rostro desencajado. Era un hombre de mundo, acostumbrado a las crisis institucionales, pero aquello estaba rebasando todos los protocolos que conocía. Llegó hasta el palco y se inclinó hacia ella con discreción, susurrándole que quizás sería mejor continuar la conversación en un espacio más privado. María lo miró con aquellos ojos que los directores de cine siempre describían como inescrutables. «¿No hay nada privado aquí?», respondió en voz suficientemente alta para que la escucharan las 3 filas de asientos más próximas. «Esta es una función pública, esta es una discusión pública. Y las decisiones que afectan al arte público deben discutirse en público». Gamboa retrocedió. Había enfrentado a ministros, a rectores, a presidentes del Consejo de Administración, pero nadie le había respondido con esa combinación particular de cortesía absoluta y firmeza de acero. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos fue documentado por al menos 12 periodistas presentes, aunque las versiones difieren en los detalles. Lo que todos coinciden es que María Félix, de pie en su palco, explicó al público presente con precisión quirúrgica lo que había ocurrido, quién había ordenado los cortes, qué escenas habían sido eliminadas y por qué esas escenas eran esenciales para comprender el significado de la obra. No gritó en ningún momento. No acusó a nadie por nombre. No hizo declaraciones que pudieran usarse fácilmente en su contra. Fue exactamente lo que era. La actriz más inteligente de su generación, que había aprendido que la forma del discurso puede ser más poderosa que el contenido, cuando el contenido ya ha sido censurado. Cuando terminó, el público volvió a aplaudir. Esta vez sí con convicción. Y cuando María Félix salió del Palacio de Bellas Artes esa noche, lo hizo sabiendo que el verdadero estreno de La Pasión Desnuda no había ocurrido en esa sala. Había ocurrido en ese palco, en esos 12 minutos de silencio y voz, en esa frase que ya nadie podría borrar. Lo que acaban de ver no es la película que yo hice. A la mañana siguiente, la Ciudad de México se despertó con 8 periódicos que cubrían el incidente en sus primeras planas. El Excelsior tituló: «Escándalo en Bellas Artes. María Félix denuncia censura ante 300 invitados». El Universal fue más cauto. «Polémica en estreno de La Pasión Desnuda». Novedades, más cercano a los círculos oficiales, habló de un malentendido entre la actriz y la distribuidora. No hubo declaración oficial de Uruchurtu. Su silencio fue más elocuente que cualquier desmentido. En los días que siguieron, el abogado Rodrigo Cervantes Alvarado presentó ante los tribunales una demanda civil contra la distribuidora de la película por violación contractual. El contrato de María Félix con la productora argentina incluía una cláusula específica, redactada por ella misma y que ningún abogado había impugnado, porque nadie había creído que fuera necesario hacerlo. Toda modificación sustancial de la obra final requería el consentimiento escrito y previo de la actriz. No había tal consentimiento, nunca lo habían pedido. La distribuidora respondió inicialmente con argumentos sobre adecuaciones técnicas y estándares de clasificación, los mismos argumentos vagos con los que la censura siempre se disfraza de procedimiento. Pero el expediente judicial que Rodrigo fue construyendo pieza a pieza era difícilmente rebatible. Había documentos, había correos internos, había, sobre todo, el testimonio de 3 empleados de la distribuidora, que declararon bajo juramento haber recibido instrucciones de cortar escenas específicas de la película antes de su estreno en México. Las instrucciones, según esos testimonios, provenían de la Ciudad de México, no de Buenos Aires. Hay un detalle de esa noche que casi nadie conoce todavía, y que solo salió a la luz décadas más tarde gracias a una carta que el embajador Etienne Burin des Rosiers escribió en 1975 a su sucesor en el cargo, y que fue desclasificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en 1998. En esa carta, Burin des Rosiers describía con notable detalle la noche del 14 de noviembre de 1952,
y lo que había ocurrido en las horas previas al estreno. Según el embajador, María Félix había llegado a la embajada a las 4 de la tarde, 3 horas antes del comienzo de la función de gala. Había llegado sin anunciarse, con solo Consuelo Ramos como acompañante, cargando ella misma, con sus propias manos, no en una caja de madera sin etiquetas, la copia completa de la película. Burin des Rosiers escribía que había quedado perplex et admiratif, perplejo y admirado, ante la precisión con la que ella le había explicado la situación, la censura, los cortes, la demanda y la razón por la que necesitaba que aquella copia quedara fuera del alcance de cualquier autoridad mexicana. Le había pedido un favor que solo un embajador podía conceder: la inviolabilidad diplomática del arte. Burin des Rosiers, que era hombre de letras además de diplomático, no había dudado un instante. La copia de La Pasión Desnuda permaneció en la Embajada de Francia durante 17 años. En ese tiempo, y fue proyectada al menos en 4 ocasiones para audiencias privadas, seleccionadas por el propio embajador. Una para un grupo de cineastas franceses que visitaban México en 1955. Otra para un seminario académico organizado por la UNAM en 1961, cuyos participantes fueron invitados a ver la película sin que nadie les explicara exactamente cómo era posible que existiera una copia sin cortes, y 2 más en circunstancias que la carta no especifica. En todas esas proyecciones, el público había visto lo que el gobierno mexicano había intentado hacer desaparecer. La película censurada se convirtió en la película más vista en los círculos intelectuales de la época precisamente porque era clandestina. La censura había conseguido exactamente lo contrario de lo que buscaba. El juicio civil duró casi 2 años. María Félix no estuvo presente en ninguna de las audiencias, no porque le fuera indiferente el resultado, sino porque su presencia en el tribunal habría convertido el proceso en un espectáculo que desviaría la atención de los argumentos jurídicos. Era una distinción que pocas personas habrían sabido hacer en su lugar, y que ella hizo con la misma naturalidad con que elegía un vestido. En agosto de 1954, el tribunal falló a su favor. La sentencia reconocía que la distribuidora había incurrido en violación contractual al modificar la obra sin el consentimiento de la actriz. La indemnización fue, según las fuentes disponibles, de 400,000 pesos, una cifra que en aquella época representaba el presupuesto completo de producción de 3 películas mexicanas de clase B. La distribuidora pagó sin apelar. Uruchurtu no hizo ningún comentario público sobre el fallo. Continuó siendo regente de la Ciudad de México hasta 1966, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo destituyó por causas completamente ajenas a este asunto. Nunca habló públicamente de María Félix ni de La Pasión Desnuda. En la única entrevista conocida en la que un periodista intentó preguntarle directamente sobre el incidente de 1952, el regente de hierro respondió con una sola frase: «No recuerdo esa película». Era, por supuesto, la mayor mentira que podía decir un hombre que había dedicado semanas de su vida a intentar borrarla. Pero la verdadera consecuencia de aquella noche no fue el fallo judicial. No fue la indemnización, no fue siquiera la copia guardada en la Embajada de Francia. La verdadera consecuencia fue lo que ocurrió en los meses siguientes en todo México. Las actrices comenzaron a negociar sus contratos de manera diferente. Las cláusulas de control creativo, que antes eran consideradas excentricidades de los grandes nombres internacionales, se convirtieron en herramientas que los abogados de las actrices mexicanas empezaron a incluir sistemáticamente. La industria cinematográfica del país experimentó un cambio sutil pero real en la distribución del poder. Las estrellas tenían ahora un precedente legal con el que respaldar sus exigencias. En las universidades, los estudiantes de Derecho estudiaron el caso durante años, como ejemplo de la intersección entre los contratos de derechos de autor, la libertad de expresión artística y los límites de la autoridad administrativa. El nombre de María Félix aparecía en los manuales académicos no como actriz, sino como parte actora en una disputa jurídica que había sentado precedente. En los barrios de la Ciudad de México, en los mercados de Tepito y Jamaica, en las cantinas de la Colonia Guerrero y las tortillerías de Xochimilco, la historia de la Noche de Bellas Artes circuló durante años como leyenda oral, con variaciones, con adornos, con detalles que fueron cambiando según quien la contara, pero siempre con el mismo núcleo central: la mujer más poderosa del cine mexicano,
Había enfrentado al gobierno y había ganado. No con violencia, no con escándalo, con inteligencia, con paciencia y con una frase que nadie pudo borrar. Lo que acaban de ver no es la película que yo hice. En 1970, 18 años después del estreno, la directora de cine Matilde Landeta, que había asistido a la función de gala de 1952 y que había guardado en silencio su testimonio durante casi 2 décadas, publicó en la revista Proceso un artículo titulado «Lo que Bellas Artes no quiso que viéramos». Era la primera vez que alguien describía públicamente y con detalle lo que había ocurrido en ese palco, con nombres y circunstancias. Landeta había tomado notas aquella noche, guardadas durante 18 años en un cuaderno que ella misma describía como el diario de una injusticia que esperaba su momento. El artículo fue reproducido en 4 periódicos al día siguiente de su publicación. Generó un debate que ocupó las páginas de opinión durante 3 semanas. Por primera vez, y México discutía abiertamente no solo lo que había ocurrido en 1952, sino lo que significaba que hubiera ocurrido, que el Estado había ejercido sobre el arte una forma de violencia que ningún tribunal había llamado por su nombre verdadero. María Félix, cuando le preguntaron su reacción al artículo de Landeta en una entrevista de 1971, respondió con una de sus frases características. Esas frases que sonaban espontáneas y que habían sido pensadas durante años. La señora Landeta siempre supo ver lo que otros prefieren no mirar. Eso se llama honestidad. Y la honestidad, en este país, sigue siendo un acto de valentía. La copia de La Pasión Desnuda que había permanecido en la Embajada de Francia fue finalmente repatriada a México en 1969, 17 años después de aquella noche, en el contexto de un acuerdo cultural entre ambos países. La Cineteca Nacional la recibió, la catalogó y la proyectó en una función especial a la que asistieron críticos, académicos y un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Entre el público estaba una joven de 23 años llamada Carmen Báez, que sería directora de cine 20 años después y que en sus entrevistas adultas siempre mencionaría esa proyección como el momento en que comprendió lo que significaba hacer cine con conciencia. Carmen Báez diría en una entrevista de 1995: «Vi esa película sin saber lo que había costado que existiera. Cuando supe la historia, entendí que cada fotograma era un acto de resistencia». La versión censurada, la que el público mexicano había visto en noviembre de 1952, fue comparada meticulosamente con la versión original en un estudio académico publicado por la UNAM en 1972. El estudio documentaba con precisión los 17 minutos eliminados, escena por escena, diálogo por diálogo. Sus conclusiones eran inequívocas. Lo que había sido cortado era exactamente lo que María Félix había dicho que era: el corazón de la película, la razón de ser de la obra. María Félix vivió hasta los 88 años. Murió en la Ciudad de México el 8 de abril de 2002, 50 años después de aquella noche en Bellas Artes. En sus últimas décadas de vida dio relativamente pocas entrevistas, y cuando las daba rara vez hablaba de la industria o de los escándalos. Pero el incidente de La Pasión Desnuda era una de las pocas historias que siempre contaba cuando alguien se lo pedía, y que siempre contaba igual, sin variaciones, como si estuviera recitando algo que tenía grabado en alguna parte muy profunda. La última vez que habló públicamente del tema fue en una entrevista de 1998, 4 años antes de su muerte, con la periodista Elena Poniatowska, que era de las pocas personas en México que podía hacerle preguntas difíciles sin que ella las interrumpiera con una sonrisa de acero. Poniatowska le preguntó si había sentido miedo aquella noche en el palco de Bellas Artes. María Félix guardó silencio unos segundos. Luego respondió: «El miedo lo sentí 3 días antes, cuando me enteré de los cortes, cuando entendí lo que habían hecho. En el palco ya no sentí miedo. En el palco solo sentí claridad». Poniatowska le preguntó qué quería decir con claridad. Claridad de que hay momentos en la vida en que callar sería el único error posible. O que cuando alguien borra tu voz, la única respuesta es hablar más alto. No con rabia, con precisión. Que la diferencia entre el escándalo y la dignidad es el tono. Que se puede decir la verdad sin gritar. Y luego añadió, con esa capacidad suya de resumir décadas en una sola frase:
Lo que ellos querían borrar era la idea de que una mujer podía tener razón. No yo específicamente, la idea. Y las ideas no se borran con tijeras. Hay algo en esta historia que va más allá de una disputa contractual entre una actriz y una distribuidora. Hay algo que va más allá incluso de la censura cinematográfica en el México de los años 50. Lo que aquella noche de noviembre reveló, con una claridad que el tiempo no ha conseguido atenuar, es la anatomía del poder cuando se enfrenta a alguien que no tiene miedo de nombrarlo. O el poder de Uruchurtu dependía de no ser nombrado. Dependía de que los cortes se llamaran ajustes técnicos. Dependía de que nadie dijera en voz alta, delante de 300 personas y 12 periodistas, lo que realmente había ocurrido. Era un poder que vivía en la zona del eufemismo, en el territorio de las conversaciones privadas y los memorandos sin firma. María Félix lo sacó de ahí. No porque fuera una activista, no porque tuviera un proyecto político, sino porque era una artista que entendía que el arte, cuando es verdadero, no puede someterse a la conveniencia de quien tiene miedo de él. Que una película no es propiedad del distribuidor, ni del gobierno ni del censor. Que una película pertenece a quien la hizo y a quien la ve. Y que entre esas dos partes, nadie más tiene derecho a intervenir. Esa idea parece sencilla, o en el México de 1952 era subversiva. Y quizás todavía lo sea. Porque la censura no murió con Uruchurtu. No murió con el siglo XX. Cada generación tiene sus propias versiones del regente de hierro, sus propias versiones de los ajustes técnicos, sus propias versiones de las conversaciones en despachos bien cerrados. Cambian los métodos, cambia el vocabulario. Pero la intención es siempre la misma: decidir, desde un lugar de poder, lo que el público merece ver y lo que no. Y en cada generación hace falta alguien que se ponga de pie en el palco y diga, con voz clara y sin temblar, que lo que el público acaba de ver no es la obra que se hizo, que hay algo que fue borrado, que el silencio tiene una forma y que esa forma se llama censura. Y María Félix entendió algo que pocos artistas de cualquier época comprenden a tiempo, que la defensa del arte no es un gesto romántico, es un trabajo. Requiere abogados y documentos y cláusulas contractuales y copias guardadas en embajadas. Requiere paciencia y estrategia. Requiere, sobre todo, la disposición de hacer lo que sea necesario antes de que el problema ocurra, no después. Ella había guardado esa copia en la embajada de Francia 3 horas antes del estreno. No porque supiera con certeza lo que iba a hacer en el palco, sino porque sabía, con la claridad que le daba toda una vida de tratar con hombres poderosos, que el primer deber del artista es preservar su obra contra la posibilidad de que alguien quiera hacerla desaparecer. Lo que acaban de ver esta noche no es la película que yo hice. Esa frase no fue improvisada. Fue construida durante días, con la misma dedicación con que ella aprendía un guión. Y fue pronunciada en el momento exacto en que podía hacer el mayor daño posible a quienes habían creído que el arte podía ser doblegado con un par de tijeras y un par de llamadas telefónicas. ¿Alguna vez tuviste que defender algo tuyo frente a alguien que tenía más poder que tú? ¿Alguna vez te arrebataron algo que habías creado, que habías pensado, que habías construido con tus propias manos, y tuviste que decidir entre el silencio cómodo y la voz incómoda? Cuéntamelo en los comentarios. Porque esas historias también merecen ser contadas. Porque el coraje no tiene época ni apellido famoso. Si llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas y que actives la campanita, porque estas historias sobre la época de oro del cine mexicano son exactamente el tipo de relato que merece vivir más allá de los libros de historia y los archivos académicos. Merece vivir en la conversación de todos los días, en la memoria viva de quienes amamos esta cultura y a las personas extraordinarias que la construyeron. Y mientras existan personas dispuestas a ponerse de pie en el palco más expuesto, y decirle la verdad al poder sin gritar, sin rabia, con precisión y con una claridad que ninguna tijera puede cortar, el arte seguirá siendo lo que siempre fue. El único territorio donde la dignidad humana no puede ser censurada del todo.